Juan capítulo 2, yo no quiero hacer demasiadas introducciones y habiendo entendido que el desafío es que el Señor siga edificando nuestras vidas, yo quiero leerte el segundo versículo que está allí en 1 Juan 2 y que nos va a dar pie para lo que hablaremos en esta noche. Dice 1 Juan 2, recordad que habíamos leído el 15 y ahora voy a leerte el 16, dice 1 Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Dice este texto y habla específicamente de estas tres áreas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Yo le conté muchísimas cosas lindas de la iglesia, podría contarles muchísimas cosas feas de la iglesia. Somos una iglesia que a lo largo de los años, estoy hablando de mucho antes que nosotros llegáramos, pero también después, ha sido una iglesia que ha sido atravesada por pecados gravísimos. Probablemente el más grave de todos haya sido hace 3 años, donde tuvimos que poner en disciplina y, voy a usar una palabra media técnica, excomulgar de la iglesia. Para los que no saben qué significa echar de la iglesia a los 2 hombres que eran los pastores de la iglesia. Y si bien yo servía junto con ellos, fue una tarea dificilísima. Uno de ellos era uno de mis mejores amigos. Hoy, hermanos, tenemos que hablar de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y con muchísimo dolor y también abriendo el corazón para que ninguno tenga una visión equivocada de lo que uno quiere transmitir. Uno confía y sabe que el Señor puede obrar aún en medio de nuestras miserias. Pero estaría bueno que en esta noche, individualmente, no como iglesia, podamos preguntarnos, ¿dónde estás con el Señor en cuanto a estos pecados? Ahora, como siempre, empezando en 1 Juan 2, yo me voy a detener solamente en un versículo. Siempre creo que lo más prudente, y es lo que voy a intentar, es que los tiempos de la palabra de la noche sean un poco más breves que los de la mañana, así que voy a intentar ir en esa dirección. Acompáñame, porque toda la meditación va a ser en Romanos capítulo 13. Y si bien espero que te haya quedado claro que vamos a hablar directamente del pecado y que vamos a hablar de cómo una vida que está en construcción delante del Señor debe ser enfrentada con por ahí áreas en las que el mundo va invirtiendo sus fichas. No sé si alguna vez te pasó, pero muchas veces pasaba, sobre todo hace algunos años atrás, que cuando querías entrar y no tenías mucha cancha, por ahí los chicos más jóvenes tienen un poco más de experiencia y la tienen más clara con esto, pero recuerdo que a veces iba a la casa de mi papá o a la casa de mi suegro y querían meterse en alguna página de computadora y les saltaba, viste, alguna de estas, no sé cómo llamarlo, porque yo en realidad soy un desastre, como estas publicidades o estas propagandas o estos pop-ups que te saltan, y muchos tenían que ver con cosas, viste, que me miraba mi viejo o mi suegro y me decía, mirá que yo no tengo nada que ver, porque te salía la chica con poca ropa. Ahora está muy de moda que lo que te sale tiene que ver con apuestas online, viste. Claro, porque el mundo va poniendo sus fichas en cosas que funcionan. Funcionan, hermanos, y a veces se nos va metiendo en la vida. Por eso Romanos 13, no voy a leer todo el capítulo, solo voy a leer un versículo. Vos decís, qué bueno un versículo solo, sí, un versículo solo. Romanos 13, 13. La yeta. Esto cualquiera. Romanos 13, 13. ¿Vamos a leerlo juntos? Es uno de esos versículos que te dan a decir, no, mejor no, vamos a leerlo juntos. A la 1, Romanos 13, 13. A las 2 y a las 3. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ahora, yo los escuché leer y por escucharlos, sé que la mayoría usan la versión de la Biblia que yo también uso, que es la Reina Valera 60,
quiero ser súper respetuoso, porque algunos, como yo, y ya tenemos algunos años más, nunca vamos a poder escapar de esta versión, ¿viste? Porque es como que la Biblia te resuena en la cabeza con esta versión. Andéis. Pero vos por ahí, que sos más joven, decís, qué lindo lo que acabamos de leer, no entendí nada. Entonces yo quiero que vos en silencio mires el versículo y yo te lo voy a leer en otra versión, que es una versión que las siglas son NTV. Ahora vos léelo ahí en silencio, no necesitas hacerlo en voz alta, y yo te lo voy a leer en la versión NTV, que es Nueva Traducción Viviente. Así dice Romanos 13:13, dice, ya que pertenecemos al día, vivamos con decencia, a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Y pareciera ser que en este versículo tan cortito y tan pequeño se tocan diferentes áreas que lamentablemente muchísimas veces están presentes en nuestras vidas y nos van alejando del plan de Dios para la vida. Ahora, claro, cuando leíste la versión que tenías acá y te lo leí en esta versión un poco más nueva, a mí me gustaría considerar de una manera breve algunas de las áreas en las que este mundo pone sus fichas. Voy a confesar que cuando empecé a predicar era muy joven, todavía soy muy joven, ¿no? No, mentira, pero bueno, era muy joven. Y recuerdo que cuando hablábamos de estos temas se creía que era para adolescentes. Y voy a ser bien franco. Eran temas como para adolescentes varones. Pero el pecado avanzó, che. Después eran adolescentes varones y mujeres. Después eran adolescentes y jóvenes. Después eran adolescentes jóvenes y casados jóvenes. ¿Viste? Porque las parejitas casadas jóvenes, ojo, dale duro, te decía el pastor, Después era adolescente, niños, casados jóvenes, casados de mediana edad. Después se empezaron a divorciar los de 60. Así que el pecado avanza, hermano. Y nos hacemos tanto los distraídos en la iglesia. Tanto. ¿Y sabés qué nos pasa? Cuanto más apariencia, hipocresía hay en la iglesia, cuanto más legalismo hay, yo no estoy hablando de Villafox, estoy hablando bíblicamente, cuanto más de eso hay, peor. Porque cuelan el mosquito y se tragan ¿qué? Este es lo que lo sabía, ¿viste? Yo no sé, ¿qué? ¿El mosquito que tenían dengue? No, es un texto bíblico. Cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¿Sabés qué está diciendo la Biblia? Que a veces estamos tan atentos a pequeñeces y tenemos cada muerto en el placar. Ahora yo en esta noche no quiero decirte algo mío, quiero solo compartir Romanos 13:13 y que juntos veamos en dónde el mundo va poniendo fichas. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Pues si Nacho no te conviene, glotonerías, ¿a qué me suena? A glotón, a uno que come ¿qué? Como le digo a mi esposa, vos decís la palabra gordo con acento en la R. Gordo. Quiero decirte que la palabra griega no es eso. Lo lamento. ¿Sabés qué significa la palabra griega o cómo debería traducirse? Está mucho más justa en la NTV. Fiestas desenfrenadas es la palabra. ¿Sabés dónde el mundo va poniendo sus fichas? En los excesos. Y yo no quiero correrme, Quiero decirte que los excesos incluyen un montón de cosas. Es esta invitación a vivir sin freno. Esta invitación a darle rienda suelta a lo que nos hace sentir bien, a lo que nos provoca en nuestros sentidos, cosas que nos atraen y cosas que nos animan a volver a experimentar y recurrir a experiencias sin pensar en las consecuencias. Ahora ahí, hermanos, en los excesos podríamos incluir un montón de cosas. ¿La comida es parte? Debo decirte que sí. Hoy hicieron tortas fritas. Pecadores. Es para llorar. Recuerdo que un amigo de la iglesia, el día que se convirtió, fui a su casa y me dio algo que nunca había probado. Tortas fritas con dulce de leche. Es una cosa de locos.
Es como para llenar una pelopincho y tirarse adentro. Pero terrible. Claro, excesos. Hay excesos que son mucho más socialmente aceptados, pero no dejan de ser excesos. Dice la palabra, todas las cosas me son lícitas, pero no todas ¿qué? Convienen. Pero cuando sigue el texto dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré escuchar, dominar de ninguna. Y a veces vamos siendo dominados por los excesos. Interesante que en la NTV dice, no participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas. Es interesante que generalmente estos excesos empiezan en oscuridad. Y yo quiero decirte algo respetuosamente, como alguien que lamentablemente debe en esta noche levantar la mano y decir, yo he sido un esclavo de varios excesos en mi vida. Y deberíamos pararnos firmes, y no te invito a que levantes la mano, pero te invito a que pienses si no hay cosas en tu vida que haces en oscuridad. Cuando pensás que nadie te ve, cuando pensás que nadie se da cuenta, que nadie lo percibe, que nadie lo nota. Como Moisés, ¿no? Que se metió entre el egipcio y el hebreo y vio que lo maltrataba y se puso como juez o como árbitro y en esa pelea terminó matando ¿a quién? ¿Conocen la historia, no? Gracias hermana, Dios te bendiga. Terminó matando al egipcio y vio que no venía nadie y lo enterró en la arena. Y al otro día le dijeron, ¿qué te pensás que eso? ¿No me vas a matar como mataste al egipcio? No hay nada, punto. Nada. ¿Y sabes qué sucede con los excesos? Empiezan en oscuridad y después van tomando el control. Y después la persona que tomaba una copita de vino, y no tengo nada en contra de los que toman vino. ¿Cuántos toman? No voy a preguntar. No tengo nada, ¿viste? Yo voy a la casa de mis padres, mi papá es un creyente fiel, mi hermano también, mi otro hermano es pastor, yo soy el mayor de 4. Y se juntan a comer asado y yo tomo con coca, y otro hermano también. Y mi papá y mi hermano toman con vino y no pasa nada. El problema es cuando es un exceso. Y te tomabas un vinito, después te tomabas una copita todos los días. Después llega un punto que no puedes ir a trabajar porque estás borracho. Excesos. Pero el vino es uno, ¿eh? Droga es otro. Yo sé que en las iglesias no se habla de droga, pero cada vez son más las iglesias que tienen que tener un ministerio para adictos a las drogas. Y lo curioso es que empiezan los ministerios como adictos a las drogas, pero no queda en droga. Hay ludópatas. Porque ahora te metes en el casino de no sé qué y tocas un botoncito y apostás. Y le apostás al fútbol, le apostás que va a haber una tarjeta amarilla entre los 10 minutos. Y mirá, me gané 5 lucas, fíjate, te paso por mercado. Excesos. ¿Crees que vayamos más complicado todavía en cosas más? Hay gente que tiene exceso con cosas que son buenas, ¿eh? ¿Está bien trabajar? Va de nuevo la pregunta, te estoy mirando. ¿Está bien trabajar? Sí. La chica dice, ¿por qué me senté adelante? Va de nuevo la pregunta. ¿Está bien trabajar? Sí. Claro. Dice la Biblia, si alguno no quiere trabajar, ¿qué? Que no coma. Claro, que no coma. ¿Cuánto quieren comer? Puedo decir lo que hay de menú y no lo voy a decir, pues es una sorpresa. Pero qué bueno que tuve unas tortas fritas. Por favor, fueron de tropiezo para mi vida. Pero el trabajo puede ser un exceso también, ¿eh? El ministerio está buenísimo también, ¿eh? Pero a veces es un exceso. Y si bien yo aquí quiero hacerle justicia al texto y no quiero desviarme, tenemos que entender que tenemos un conflicto con los excesos. Y dice, vos no te vayas de Romanos 13, pero te leo Juan capítulo 3. Es interesante porque de Juan 3 muchas veces solo nos quedamos con el verso 16, que es el más conocido de toda la palabra probablemente, pero dice el verso 19 de Juan 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Miren, algo que intentamos practicar en la iglesia es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas significa poder hablar abiertamente de aquellas cosas que me cuestan, con las que lucho. No lo hacemos solamente en el grupo que hay para adicciones y no lo hacemos públicamente, pero lo alentamos a que en el discipulado sea algo que suceda.
a que los matrimonios lo hagan, a que los hombres lo hagan con otros varones, a que las mujeres lo hagan con otras mujeres, a que podamos entender que hay victoria cuando vamos saliendo de las tinieblas. Hermano, se complica todavía más el texto. Porque si te quedaste en Romanos 13:13, dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, pero después dice, y yo no puedo hacerme el distraído, no en lujurias y lascivias. Y las palabras en la otra versión es, no vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad. Entonces el mundo va poniendo las fichas en los excesos, pero hay otra puertita, otro nicho en el que mete todas sus fichas. Y tiene que ver con el descontrol sexual. ¿Y por qué le pongo la palabra descontrol? Porque acabo de hacer preguntas que quiero que me contesten. No me están contestando mucho. Entiendo que los solteros no me contesten porque sé que hubo un partido, llegué para el final, pero igual quiero preguntar como quien no conoce. ¿Cómo salió el partido? Estuve. Y el tercer gol de primera división. Pero le voy a decir, échenlo. Pero le voy a decir, más allá de lo que pasó deportivamente, yo quiero animarte a que respondas, porque este tema, sobre todo el que voy a tocar ahora, es muy importante y es muy bíblico. Muy bíblico. Va de nuevo, tercera vez, muy bíblico. No sé qué problema hay en las iglesias, en las familias cristianas, en los padres con los hijos que no hablan de este tema que voy a hablar ahora. Ya te lo dije cuál es. El sexo. Pregunto, ¿el sexo es bueno o malo? ¿Viste? Ahí está. ¿Qué preguntó este pelado? Va de nuevo la pregunta. ¿El sexo es bueno o malo? Buenísimo. Uno dijo depende. Hermano, arrepiéntete en silicio y ceniza. ¿Sabe quién creó el sexo? El sexo lo creó Dios. ¿Cómo Dios va a crear algo? Y dice, mirá, César, mi hijo me decía cuando era chico, venía con su Biblia, tenía como 5 años, venía con la Biblia abierta en Cantares. ¿Qué hace un nene con la Biblia abierta en Cantares? Me decía, papá, así, ¿viste? Con el dedo en Cantares. Se zarpó Dios acá, No, se zarpó, el sexo es una bendición. Amén, dijo uno. Amén. El sexo es bueno, es agradable, vio Dios que era bueno. Y no solo es para llenar la tierra, para tener hijos, es para el deleite, es para el disfrute. Hay un conflicto. El sexo solo es sexo entre un hombre y una mujer en el ámbito conyugal. Lo otro no es sexo. Lo otro es descontrol sexual. Y así como el sexo es bueno y es agradable delante de Dios, lo otro es pecado. Pero no me preguntes porque pareciera que nosotros hemos sido criados en un ambiente tan religioso y tan raro donde de estos temas no se hablan y la Biblia los habla. La Biblia habla de esto. Si no, en todas las listas del Nuevo Testamento no aparecerían estas advertencias. Que aquí dice lujurias y lascivias, pero en la otra versión dice promiscuidad sexual e inmoralidad. Mira, yo voy a hacerte y citarte algunas cosas. El sexo, a los ojos de Dios, provee intimidad, unión, confianza, deleite, placer. Y en algunos casos, en algunos momentos gloriosos, milagrosos, del sexo vienen los bebés. Recuerdo que cuando mi hijo era chico, no le digan nada de esto a mi hijo. Un poco más grande que cuando vino con Cantares. Ya teníamos a la hermanita. Entonces estábamos hablando de sexo, era chiquito, y me dice, claro, pa, ustedes tuvieron 2 hijos, así que tuvieron relaciones 2 veces. Yo le miré y le dije, un poquito más. Pero mirá qué bendición, que de esos encuentros entre el esposo y la esposa, en ocasiones, no siempre, porque si no tendríamos 3 millones, bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero tendríamos muchos hijos. En ocasiones viene este milagro de la concepción, nueva vida, un bebé, es glorioso. Pero cuando hablamos de sexo y cuando planteamos, muchas veces vienen a nuestra mente no estos conceptos que te dije antes que nacen del corazón de Dios, sino los que nacen del corazón de Satanás. Los que nacen del corazón de Satanás que tienen que ver con el descontrol sexual, yo te los menciono. Perversión, suciedad, vergüenza, egoísmo, frustración, rebelión. Amada iglesia,
tenemos que enfrentar que cuando hablamos de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, tiene que ver con áreas que a veces nos hacemos los distraídos, pero por ahí tengan que ver con tu vida. Yo no conozco tu vida, pero quiero decirte que Dios la conoce perfectamente. Por ahí hay gente que está viviendo en pecado sexual aquí y que sirve en la iglesia. Por ahí hay noviazgos que están siendo cristianos solamente de título y están teniendo un noviazgo del mundo. Yo quiero decirte que Dios lo sabe. Esto no es un juego. Yo quiero hablarte a vos que estás casado o casada y por ahí estás en una relación ilícita con alguien, o aún voy a ir un poco más allá. Quizás tiene que ver con esto, y con la basura y la pornografía que estás consumiendo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque estuve ahí. Y yo quiero dar testimonio en esta noche que en Cristo hay libertad, que Él rompe cadenas y que Él puede sacarnos aún de la más profunda oscuridad. Pero no podemos vivir una vida cristiana de apariencia con temor a hablar de estas cosas, con temor a enfrentar y a venir delante de Dios, como decía el hermano, con lo desastre que somos, pero sinceramente, para encontrar sus brazos abiertos de perdón, de restauración. Yo, por una cuestión de respeto, lo voy a hacer. Yo podría contarte tantas historias de restauración. Uno de los músicos de nuestra iglesia, solo te cuento esto. Uno de los músicos de nuestra iglesia es hijo de un pastor de otra iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, él había sido alumno mío. Él estaba bautizado, pero estaba, creíamos nosotros, en un muy mal momento de su vida. Venía a la iglesia es una iglesia pequeña, pero tiene una partecita arriba. ¿Viste esos templos que tienen una pequeña partecita arriba? ¿Cómo se llama la partecita arriba? No. Entrepiso. Estaba buscando la otra. Pullman, pensé que me iban a decir. Altillo, un poco mucho, hermano. Que los metemos ahí como si fueran bolsos. No, es para poder ver. El Pullman. Bueno, y él se sentaba ahí. No porque la iglesia estaba llena. El tipo se sentaba ahí. Venía todo vestido de negro. Un chico te estoy hablando en esa época, 21 años. Todo de negro. Ahí. No hablaba con nadie. Sí. Bueno, siempre lo saludábamos, lo abrazábamos. Un día, mucho tiempo después, me dice: necesito tomar un café con vos. ¿Vamos a tomar un café? Y me empezó a contar un montón de cosas. Tampoco sé bien por qué. Me empezó a contar un montón de pecados sexuales en los que había participado y que había hecho en su vida. Pero me los contaba como si me estuviera diciendo la tabla periódica de los elementos. ¿Sabes lo que es? Vos tenés pinta de buena alumna. Ella te miró como diciendo: ¿qué es lo que dice? Bueno, él me contaba cosas aberrantes, de una serie de Netflix, y no se le movía un músculo. Lo miré y le dije: ¿vos estás seguro que sos un hijo de Dios? Se sorprendió y me dijo: ¿por qué? Porque vos me estás contando cosas terribles que has hecho y no se te mueve un pelo. Y empezó a llorar y le dije: mira, yo no te voy a predicar de nuevo, vos sabés. Yo te quiero animar a que vos vayas a tu casa y pienses seriamente si te has encontrado con Cristo. Porque esta vida que llevas hace años, sin ningún tipo de remordimiento, arrepentimiento, culpa, no tiene nada que ver con un hijo de Dios. Te la resumo la historia. Fue a su casa, el otro día me llamó el padre. Me dice: che, Nacho, casi digo el nombre, fulanito me dijo que se convirtió. Mirá, no sé, le digo. Eso fue un miércoles con él. El domingo llegó a la iglesia, estaba vestido distinto. Y llegó repartiendo medialunas. En esa época éramos poquitos. Y no le dije, no miré, no le dije nada. Ese día me tocaba predicar, terminé de predicar y avisé que íbamos a tener un bautismo. No te quiero mentir, creo que era al otro domingo. Entonces bajo, estoy saludando y viene y me dice: Nacho, tengo que hablar como, dale. Terminé de saludar, ¿yo me puedo bautizar? Digo: pará, esto es demasiado, le digo. ¿Hablaste con tu papá? Te resumo la historia. Se convirtió, se bautizó, sirve en la iglesia, es uno de los músicos. Te digo algo terrible. Antes también era uno de los músicos.
escuchate, antes también era uno de los músicos. Bautizado. ¿Bautizado de qué? ¿De qué? ¿Bautizado de qué? ¿Podés mirar tu vida y ver la libertad que hay en Cristo? Y no te estoy diciendo que un creyente no puede estar esclavizado por un pecado, pero debemos enfrentarlo y preguntarnos a ver si el Espíritu Santo de Dios está obrando. Y voy a decir algo de los pecados sexuales que no tienen que ver conmigo, tiene que ver con lo que dice la palabra. Mirá, yo quiero pedirte que pongas algo en Romanos 13 y me acompañes a este texto de 1 Corintios 6. Porque este texto, pone un papelito o algo en Romanos 13, así volvés rápido. 1 Corintios 6 dice así. 1 Corintios 6, 16. 1 Corintios 6, perdón, dije 16, 18. Mirá que tengo una Biblia con letra grande, pero los números ya no los veo. Y no uso anteojos. Yo tengo miedo que me queden mal. Tampoco se rían así. 1 Corintios 6, 18. Dice, huid de la fornicación. ¿Sabes cuál es la palabra griega? Porneia. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Un texto que por ahí conocía, pero que es raro el texto, ¿no? Pregunto, ¿todos los otros pecados que no son fornicación están fuera del cuerpo? Si yo me como 15 choripanes y me siento mal, ¿qué pecado es? Tenía mucha hambre, dijo, no, ¿qué pecado es? Gula. ¿Afecta a mi cuerpo? ¿Y entonces por qué este texto dice eso? Dice, te lo leo nuevamente, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Cuando llegamos a un texto que nos genera un conflicto, bienvenido, ese conflicto hay que abrazarlo. ¿Y sabes qué hay que hacer con el conflicto? Hay que estudiarlo. ¿Qué está enseñando este texto? Este texto está enseñando, escuchad, que los pecados sexuales tienen una ligadura espiritual que ningún otro pecado tiene. Te lo digo de nuevo, los pecados sexuales tienen una ligadura espiritual que ningún otro pecado tiene. Por eso dice, escápense, rajen de la fornicación. Yo no te voy a contar, pero debo decirte que yo he vivido en mi época de esclavitud con los pecados sexuales experiencias espirituales escalofriantes. Escalofriantes. Y acá pasan dos cosas. Por ahí estás acá y sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Y por gracia de Dios podés escuchar esto que suena duro y que tu corazón rebose de gratitud y decir, gracias Señor, porque estoy solo por tu gracia viviendo libre. Pero quizás estás acá como hijo o hija de Dios y decís, y yo estoy hasta la mano, chico, pero mejor que nadie se entere. No, eso es del diablo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y por ahí pensás, y si no entendés, Nacho, yo estoy sirviendo en la iglesia. Si yo llego a decir esto, me van a sacar del ministerio, me van a poner... Y acuérdate que cuando hay disciplina en la iglesia, la disciplina tiene como objeto la restauración, la bendición de aquel que ha pecado, el acompañamiento para que vuelva ese hueso que se salió del lugar a ser puesto en su lugar. Y vuelva a poder experimentar esa libertad y la gracia y la misericordia que viene al volver a la casa del Padre. Pero por ahí estás acá. Y estás viviendo así. Y hasta acá no se te ha movido un pelo. Yo quiero decirte como de parte de Dios, que quizás, como este joven de la iglesia, hasta acá nunca te hayas encontrado con Cristo. Y si es así, sabe que Él te ama y extiende su mano para salvar a todo aquel que en Él cree. Y el mundo sigue poniendo sus fichas en los excesos, en el descontrol sexual. ¿Por qué? Bueno, porque Satanás y sus demonios, porque el mundo entero está siempre entretejiendo estos planes
perversos para intentar destruir tu alma. Pero dice la palabra, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Hermano, hermana, en Cristo hay restauración, hay perdón, hay oportunidades. Cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Yo creo que voy a decirte algo que vos ya sabés, pero ¿sabés por qué Pedro dijo eso? Porque los fariseos decían que había que perdonar hasta 3. Entonces Pedro dijo, con esta la clavo al ángulo. Señor, mira lo que estuve pensando, estuve orando, se cebó el mate y le dijo, 7, ¿te parece bien? Los demás lo van a mirar como diciendo, mirá Pedro, era un pescador y ahora dijo 7 y el Señor lo miró. Si tuviéramos la máquina del tiempo, ¿no? ¿Qué tendría esa mirada? Yo creo que tenía un montón de ingredientes, pero sin duda tenía amor. Y le dijo, Pedro, 7. 70 veces 7. No permitas que Satanás te haga seguir viviendo abrazado a una cadena que haya sido rota en la cruz del Calvario. No permitas que el enemigo te siga mintiendo, diciendo que tenés que vivir en oscuridad y en esclavitud, cuando Cristo nos ha hecho libres. Hay libertad en Él. Termino, espero que te hayas quedado en Romanos 13:13, porque dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, esos eran los excesos, no en lujurias y lascivias, eso es el descontrol sexual. Y después dice, no en contiendas ni envidias. La otra versión dice, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Y pareciera como que la vara de los pecados viene súper alta, después baja. No se peleen, ni tengan envidia. O sea, ¿qué pasó? Veníamos con descontrol sexual y ahora... Bueno, mira, lo último en donde el mundo pone sus fichas y Satanás y los demonios ponen sus fichas para intentar destruirnos y que el Señor no continúe esta obra de construcción en nosotros. Mis hijos me critican, pero mis puntos ya no son más ni con la misma letra y son raros. El primero era los excesos, el segundo era el descontrol sexual y el tercero, raro, pero te lo voy a decir igual, es el reino del yo. Porque dice envidias y contiendas. En la otra versión dice, no se peleen ni tengan envidia. Y sabés que estos pecados, que pareciera que la vara se baja, en realidad no se baja. ¿Por qué? Porque el reino del yo tiene que ver con tu orgullo y el mío. Con pensar que en realidad en el trono de la vida tiene que estar sentado Nacho. Porque mira, me lo merezco. Mira qué bien. Soy pastor, estoy predicando acá. La verdad que sí, me queda súper bien el trono a mí. Vos ponele el ingrediente que quieras. Pero detrás de este reino del yo siempre está, escuchá, siempre está la sonrisa perversa de Satanás. Recordá que en Edén la cosa estaba perfecta. En Edén estaban Adán y Eva. En Edén estaba una situación de un ambiente perfecto. No había problema, no había inflación, no había inseguridad, no había nada de lo que nos pasa a nosotros. Sin embargo, estaba Eva caminando por el lugar equivocado, cerca del árbol equivocado, y se puso a charlar. Alguno puede pensar con el animal equivocado, no era el animal, con la persona equivocada. Y ahí Satanás en la serpiente le dijo a Eva esta mentira original. Esto que te dijo Dios que ibas a morir en realidad es mentira. ¿Sabes qué te va a pasar? El día que comas del fruto de este árbol, escuchá, vas a ser como Dios. ¿Y sabes qué es eso? Es acercarle el trono en el cual debe sentarse Dios en la vida y decirle a Eva, Eva, este trono te queda mejor a vos que a Dios. Y cuando pienso en mi vida, no me animo a decirte la tuya. Pero cuando pienso en mi vida, digo, Señor, ¿cuánto necesito que me recuerdes? Que en ese trono te tenés que sentar solo vos. Y que yo tengo que estar feliz, contento y agradecido de estar a los pies de tu trono. Ahora, hermano, hermana, yo sé que a veces escuchamos la palabra y la persona que la expone o el tipo del sermón puede caernos más o menos simpático, podemos recordar más, no pasa por ahí. No pasa por ahí. Pasa por ser enfrentados a la obra del Espíritu y tomar decisiones
conscientes, sinceras y maduras delante del Señor. Pasa por entender que para renunciar a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a la vanagloria de la vida, a los excesos, al descontrol sexual y al reino del yo, no alcanza ni siquiera con proponernos humanamente. Y decir, a partir de hoy me pongo las pilas, decir, a partir del lunes, te digo la mía, empiezo la dieta. No alcanza con eso. Y vos decís, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Avivamos un poco más el fuego y nos tiramos todo ahí. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos tapados en casa, durmiendo y no salimos de casa? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo vivimos? Bueno, la respuesta siempre es la misma. Pero no te la voy a dar yo, ¿querés que la dé la palabra? Mirá, nosotros tuvimos todo el sermón en Romanos 13:13. Fíjate lo que dice Romanos 13:14. Mirá lo que dice el versículo siguiente. Porque el 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. O decís, bueno, Señor, pero dame la solución. Dice, si no, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestite de Cristo. Vos decís, sigo sin entender, ¿qué hago? Me pongo una túnica, una peluca, me pongo sandalias aunque haga frío. No, eso sería la propuesta de la religión. La propuesta de la religión siempre es externa. Es ponerte la corbata, es cortarte el pelo, es sacarte el arito, es alargarte la pollera. Eso es un cambio de forma, no es transformación. ¿Sabes cuál es la transformación? Es vivir a Cristo. Es que Él se siente en el trono de la vida. Es que vos y yo cada día le preguntemos, Señor, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Qué miro? ¿Qué no miro? Y que eso atraviese la vida. Y voy a decirte algo que es una locura. Cuando eso pasa, se nota. Y cuando no pasa, también se nota. Y aún si no se nota, porque te has vuelto un experto, yo quiero decirte que Dios sabe. Él sabe todo. Y en esta noche nos da una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de venir a Él y que Cristo lo cambie todo. Así que con la música de fondo, quiero invitarte a cerrar los ojos, a inclinar tu cabeza y a que en este lugar de intimidad, de soledad delante de Dios, es súper importante la soledad delante de Dios. ¿Sabes que delante de Dios no te presentás con tu esposo o con tu esposa? Con tu novio o con tu novia, con tus hijos. Y si bien podemos orar como iglesia o como familia, hay momentos de intimidad absoluta y totalmente personal con Dios. Y por eso yo quiero invitarte a que puedas llegar ahí en esta noche y delante de Dios tomar la decisión que Él te ha mostrado. Hay alguien que en esta hora le dice al Señor, Señor, yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito reconocer mi pecado y postrarme a los pies de Jesús. Quiero que Él sea mi Salvador. Decíselo. Y si te estás preguntando en este momento, che, pero ¿será verdad que lo estoy haciendo? Mirá, si es verdad, más temprano que tarde le vas a contar a los que tenés alrededor. Che, este día me encontré con Cristo. Pero quiero invitarte ahí con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. Estás aquí con Cristo y estás abrazando cadenas de pecado que ya han sido rotas en la cruz. Hay algo que necesitas confesar, que necesitas poner a sus pies. Hay algo que necesita ser arrancado de tu vida, algún exceso, descontrol sexual. Quizás te has sentado en el trono que le pertenece solo a Él. Decirle ahora, Señor, aquí está mi vida, perdóname, quiero empezar de nuevo. Quiero encontrarme y vivir cada día revestido de Jesús. Y sabes, quizás estás acá con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. Y el sermón de la noche fue un recordatorio de dónde el Señor te sacó. Y has venido aquí en libertad, sabiendo que esas cadenas no forman más parte de la vida. ¿Por qué no le agradecemos al Señor y le decimos, Señor, cada día
queremos vivir escondidos en Cristo. Señor, adoramos tu nombre. Damos testimonio de que lo que tu palabra dice es verdad. De que si el Hijo nos da libertad, seremos verdaderamente libres, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Y yo ruego, mi Dios, para que en esta hora tu Espíritu Santo, que es Dios 100%, más poderoso que Satanás y sus demonios, pueda en esta hora traer la libertad que solo viene en la obra de tu Espíritu, en la persona de Cristo y en tu amor inagotable, Padre. Gracias porque tú eres nuestro Dios en 3 personas. Y gracias, Señor, porque confiamos en la obra y la bendita palabra que nos has dejado para transformar la vida. Bendice tu iglesia y danos la gracia, Padre, que las decisiones puedan verse en fruto, en charlas, Señor, en rendiciones de cuentas, en transformaciones familiares, en bendición para la iglesia, sabiendo, Padre, que aún de las cenizas, del dolor, de la oscuridad, tú puedes hacer nuevas todas las cosas y seguir construyendo nuestras vidas. Te amamos, te agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.